Hola a todos de nuevo, ¿cómo están? Pues vamos a continuar desarrollando nuestro curso y ahora pues vamos a hablar. Recuerden que en las últimas clases hablamos de homomorfismos, eh, perdón, de continuidad, y entonces ahora vamos a hablar de un concepto más general, no más general, sino un concepto relacionado, el de homeomorfismo. Ese nombre seguramente les viene a la cabeza, ¿verdad? Homeomorfismo. En otras clases, como en álgebra, por ejemplo, eh, se habla de, si se acuerdan, homomorfismos e isomorfismos, ¿verdad? Uh, en álgebra lineal también, a las transformaciones lineales biyectivas, también se le suele llamar isomorfismo, ¿verdad? Iso, misma, morfo, forma, ¿verdad? Misma forma. Aquí pues el concepto de homeomorfismo va en esa misma línea, ¿verdad? Pensando en que hay espacios métricos que tienen la misma forma esencialmente, ¿verdad? Que su estructura es bien similar y que lo que cambia nada más son los nombres, pero ese concepto es un poquito más fuerte. En todo caso, este de homeomorfismo sería como el de homomorfismo en álgebra, que ahí no tenía tanta exigencia, y después el de isomorfismo ya pedía más, ¿verdad? Entonces ese es el concepto final, digamos, ¿verdad? Que describía espacios que son prácticamente de la misma forma. Recordándoles en el libro, estamos ahorita en el capítulo 5 de continuidad. Hablamos primero pues de esas funciones continuas. Básicamente era traducir, ¿verdad?, la definición de análisis 1 al ámbito de espacios métricos, y entonces ahora vamos hoy a tratar de terminar el capítulo hablando de esta parte de homeomorfismos y del espacio de funciones continuas CM, que van a ver que de aquí en adelante casi solo de esto vamos a hablar, de este espacio de funciones continuas, ¿no? Ok. Los objetivos entonces son precisamente eso, ¿verdad? Comprender el concepto de homeomorfismo y algunas cuestiones relacionadas, y además identificar ese espacio CM. Entonces veamos la definición. Tenemos dos espacios métricos en general distintos, con distintas métricas, en general, ¿verdad? Podrían ser el mismo. Y decimos entonces que son homeomorfos si existe una función biyectiva. Pero no solo eso, ¿verdad? La función biyectiva, por ejemplo, me habla sobre la cardinalidad, ¿verdad? Pero ocupamos más, ¿verdad? Para que haya relación entre los espacios métricos, y entonces, fíjense, lo que se pide es algo topológico, y por eso el nombre, si recuerdan, en topología se utiliza, ¿verdad?, homeomorfismo. Lo que se pide es que tanto la función, esa biyectiva, y su inversa que existe, ¿verdad?, por ser biyectiva, son continuas, ¿no? Ambas continuas. Y pues a la función esa f se le llama homeomorfismo, ¿no? Como les decía, pues este concepto es similar a los conceptos como de homomorfismo en álgebra, ¿verdad? Por mencionar algunos. Y pues la idea es que dos espacios que son homeomorfos son bastante parecidos. Y ojo con lo de bastante, no estamos diciendo que son casi el mismo, que es lo que pasa cuando se habla de isomorfismo. Ya vamos a ver qué más se ocupa. Quizás ustedes ya se pueden imaginar, ¿verdad? ¿Qué más se ocupa para que sí se dé esa relación de casi como igualdad, ¿verdad? Como el isomorfismo, ¿no? Entonces, tenemos un teorema de clasificación similar al de teorema de continuidad, y básicamente, de hecho, para comprobar esto es utilizar ese teorema, así que no vamos a discutir la prueba. Bueno, para no estar hablando hacia el aire, recordándoles en específico de este teorema de continuidad. Si se fijan, la forma de ese teorema con este es bien similar, ¿verdad? Tengo homeomorfismo y es equivalente a un criterio por sucesiones, igual que aquí, un criterio por sucesiones, un criterio con cerrados, un criterio con abiertos, un criterio con cerrados, un criterio con abiertos, y si tenemos algo extra aquí, ¿verdad?
Así que básicamente comprobar este teorema es utilizar aquel otro, ¿verdad? Quizás esto sí estaría como extra, pero no, se los dejo ahí, ¿verdad? La verdad no es nada complicado de ver. Básicamente es cuestión de aplicar definiciones y en los otros casos, como les digo, aplicar ese otro teorema. Además de esto, podemos decir, y eso es parte como de la discusión que se hace, les recomiendo siempre, recuerden que yo como que les resumo, ¿verdad? Lo que hace el autor en el libro, pero yo les recomiendo siempre leer, ¿verdad? Todo, no solo quedarse con este resumen que les hago, porque el autor hace muchos comentarios, discusiones súper interesantes relacionadas con los conceptos que se están trabajando. Entonces, siempre les recomiendo hacer lectura completa del libro. Bueno, de lo que vamos estudiando, por lo menos, ¿verdad? Y pues ahí en la discusión que está antes de enunciar este teorema o antes de enunciar la definición de homeomorfismo, pues van a encontrar ahí que también incluso esto me da, tener espacios homeomorfos, me da una relación entre las funciones continuas valoradas en R entre un espacio y el otro. Ok. Algunos ejemplos interesantes, así como hicimos con la continuidad. Empezando con algo, digamos, simple. R con la métrica usual no es homeomorfo a R con la métrica discreta. Y podríamos ponernos a hacer una lista de razones. Por ejemplo, no hay una correspondencia directa entre los abiertos de R con la discreta con los de R con la usual, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en R con la discreta todo es abierto, ¿verdad? Prácticamente. Y acá no, ¿verdad? Aquí tenemos como que más restricciones. Y además los cerrados también, ¿verdad? De hecho, en ese sentido, pues es como que bien simplón, ¿verdad? El espacio este, pero noten, como les decía cuando lo definimos, que aparece bastante para dar ejemplos, ¿verdad? Y bueno, pues siguiendo con la lista, podemos decir, no hay una correspondencia entre sucesiones que convergen aquí con sucesiones que convergen acá, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la sucesión 1 sobre n aquí converge, pero aquí no, ¿verdad? Recuerden que la convergencia se daba en términos de, bueno, eso era más en términos de sucesiones de Cauchy, ¿verdad? Las sucesiones de Cauchy decíamos que eran las que eran eventualmente constantes, ¿verdad? Y entonces, de hecho, pues aquí en R con lo usual, las que convergen son de Cauchy, ¿verdad? Entonces, digámoslo más en términos de sucesiones de Cauchy. Habíamos dicho que aquí las sucesiones de Cauchy eran las que eran eventualmente constantes, ¿verdad? Y pues esas sí convergen acá, ¿verdad? Pero el punto es que aquí hay otras que convergen y que acá no, ¿verdad? Así que quizás sea mejor decirlo en términos de sucesiones de Cauchy. Y además, las funciones identidad no son ambas continuas. Por ejemplo, estas son algunas cosas que se pueden decir, ¿verdad? Recuerden que la función identidad lo que hace es que agarra un real y me regresa el otro real. Pero como tenemos distintas métricas a la hora de analizar la continuidad, piensen en la definición de bolas, por ejemplo. Recuerden que las bolas aquí no había muchas, ¿verdad? Las de radio 1 y todo el espacio, ¿verdad? Entonces, piensen en la identidad cuando se quiere comprobar que la imagen inversa de una bola es otra bola en el otro lado, pues ahí van a haber problemas, ¿verdad? Con una de las dos funciones de identidad. Hay una identidad que va de acá para acá, ¿verdad? Hay otra identidad que va de acá para acá, ¿verdad? Entonces, bueno, para no hablar así al aire, como les digo yo, las presentaciones en matemáticas así no funcionan tanto solo la presentación, a menos que esté súper detallada, ¿verdad? Pero si no, pues hay como necesidad de escribir. Entonces uno podría decir, ok, tengo la función identidad, la voy a llamar así, de R con la usual, ¿verdad? Vamos a llamar I
sin ninguna, hay veces que se le pone subíndice, ¿verdad? Pero bueno, pues escribámoslo así. Y que va a R con la discreta, ¿verdad? Si quieren lo voy a poner así para abreviar. R con la discreta, ¿no? Y entonces la otra identidad, que de hecho pues sería la inversa de esta, ¿verdad? Es la que manda al revés, ¿verdad? De R con la discreta a R con la usual. Entonces, ¿qué pasa? Alguna de estas probablemente no sea continua. Por ejemplo, ¿qué pasa si tomamos la imagen inversa? Bueno, quizás en ese sentido no es tan conveniente ese nombre, ¿verdad? Porque la inversa de esta, la imagen inversa bajo esta función está un poco feo de notar. Entonces, si quieren, lo voy a llamar I', esta de aquí. O, qué sé yo, I asterisco para I', pues después vamos a hablar de derivadas, entonces se complicaría ahí. Perdón, me salí. Solo quería borrar esto. Entonces, lo que les decía es, si consideramos la imagen inversa bajo esta función, ¿verdad? Identidad, la imagen inversa de una bola, por ejemplo, aquí, centrada en que centrada en cero, ¿verdad? Y con algún radio, demos alguno específico, por ejemplo, radio un medio. ¿Qué pasa si tomo la imagen inversa de esto, ¿verdad? Como es la identidad, pues lo que me va a dar es la misma, ¿verdad? O sea, esto me va a dar la bola de radio en medio centrada en cero. Entonces, ¿qué pasa? Esto siempre va a ser, bueno, para radios menores que 1, va a ser vamos a ver, aquí estoy con la discreta, entonces aquí va a ser el singulete 0, ¿verdad? Vamos a ver, estamos diciendo bien esto. La imagen inversa, todo esto, sí, pero en la métrica discreta, las bolas no eran muchas, ¿verdad? Eran los singuletes o todo, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí hay un problema porque, vamos a ver, bueno, no, en este caso no habría problema porque estamos diciendo la imagen inversa de un abierto es abierto. Ah, pero esto se puede ver como cerrado también, ¿verdad? Y entonces aquí habría un poco de problema más que todo en ese término. En todo caso es abierto y cerrado, ¿verdad? Y aquí más que todo, fíjense que lo que se observa es que, por ejemplo, lo que les mencionaba antes, que no se da esa correspondencia entre abiertos y cerrados. Por ejemplo, aquí estamos mandando un abierto a uno que es abierto y cerrado. Y en R con la usual, abiertos y cerrados, solo hay dos, ¿verdad? Vacío y todo R. Entonces aquí tendríamos un problema para uno de los tantos problemas que se pueden ilustrar queriendo relacionar estos dos espacios, ¿verdad? Y así nos podríamos poner a ver varias cosas, ¿verdad? Incluso ponernos a utilizar, por ejemplo, querer hacerlo textualmente con la definición epsilon delta de continuidad y tratar de ver que falla algo ahí en algún momento, ¿no? Bueno, no quiero que se alargue mucho esto, entonces no voy a quedar tanto ahí. La cosa es que estas afirmaciones, una las puede ahí ponerse a escribir, ¿verdad? Para no quedarse solo con la frase, ¿verdad? Y decir, sí, eso es, y ya no, hay que tratar de... Si uno no se convence, por ejemplo, es la primera vez que uno escucha la función identidad no es continua, en topología seguramente lo escucharon, ¿verdad? Pero la primera vez que uno lo escucha no queda la función identidad, que es casi siempre uno de los primeros ejemplos que uno tiene de una función continua, ¿verdad? Ya en cálculo, ¿verdad? Pero bueno, aquí en espacios métricos en general y no digamos en topológicos, pues sí que es posible, ¿verdad? Que la función identidad no sea continua por el comportamiento ese de las bolas, ¿verdad? Ok, si D y Rho son métricas equivalentes, entonces fíjense, esta también es bien, bien interesante esta afirmación. Si D y Rho, perdón, son métricas equivalentes en el mismo espacio,
entonces los dos espacios son homeomorfos y se puede utilizar la identidad como ejemplo de la función que es continua y que su inversa también sea continua, porque las métricas son equivalentes, entonces ahí no va a haber ningún problema con esto, ¿verdad? Aquí estas dos métricas no son equivalentes, entonces ahí es donde hay problemas con, por ejemplo, este comportamiento de las bolas o con querer ver la convergencia, ¿verdad? De alguna sucesión. Eh, pero fíjense, la otra dirección es falsa, o sea, eh, ¿qué pasa? Es que el hecho de que sean homeomorfos no implica que las métricas sean equivalentes. Y ahí sería entonces, hay un ejercicio, aquí creo que debía haber puesto como comentario ver el ejercicio tal, o no sé si lo puse más adelante por acá. Parece que no lo puse. Solo déjenme ver, asigné estos ejercicios y ese ejercicio relacionado con eso me interesa que lo hagan, entonces solo déjenme confirmar que sí lo hice porque, como les digo, me parece importante que hagan ese ejercicio. Dije aquí 46, 50. Cuenta. Sí, fíjense, pruebe que estos dos espacios son homeomorfos, pero que la identidad no es continua de uno al otro, ¿verdad? No, puede ser que una de las dos sí sea. Y de hecho esto, fíjense que está relacionado con la discusión que hace aquí el autor. Fíjense esto, dice, D y Rho son equivalentes, sí, solo sí, la identidad y su inversa son ambas continuas. Y eso sí, solo sí. Entonces, este ejemplo sirve como contraejemplo para decir que si una de ellas no es continua, eh, pues van a haber problemas. Las métricas no van a ser equivalentes. Aquí me dan dos métricas específicas, ¿verdad? Que es un sí, solo sí, aquel, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una de las identidades no es continua. Entonces va a haber problemas, aunque sean homeomorfos, va a haber problema ahí de equivalencia de métricas. Así que ojo con eso ahí también, ¿verdad? Es una cuestión que ya, quizás ahorita no la vean como algo como que, ay, ¿qué con eso? Pero ya cuando estén estudiando bien y comprendan los conceptos estos, a uno le parece de esas cosas que no son intuitivas, la verdad. O sea, uno piensa homeomorfo es casi lo mismo que métricas equivalentes, pensaría uno, ¿verdad? Pero aquí tenemos que no, ¿no? Eh, de esto sí habíamos hablado, recuerdan, n con su métrica usual, o sea, la heredada de R, sí es homeomorfo con la discreta, ¿verdad? Y eso estaba como un ejercicio también. La vez pasada me lo mencionaron ustedes en una de las clases anteriores, de las clases presenciales, ¿no? Las isometrías son homeomorfismos, o sea que las isometrías son continuas, esa ya lo teníamos, recuerdan. Se puede comprobar que son biyectivas, ¿verdad? Bueno, la parte de ser sobre, pues hay que dársela, ¿verdad? A ella. Pero se puede probar que son uno a uno siempre, ¿verdad? Y entonces va a tener inversa y la inversa también va a ser una función continua, entonces van a ser homeomorfismos. Y de hecho estas son las que sí se pueden ver, como les estaba mencionando al inicio, como isomorfismo. O sea, lo que pasa, y ya vamos a ver con estos ejemplos más concretos en R, lo que pasa es que los homeomorfismos no preservan mucho la forma en el sentido de que no se preservan las distancias en espacios homomorfos. O sea, puede ser que en un espacio la distancia entre dos elementos sea 1 y en el otro la distancia sea 5. Si uno quiere describir los dos espacios como que son casi iguales, no puedo permitir eso, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que viene siendo como cuando uno dice en topología, una bola de radio 1 es prácticamente lo mismo que una de radio 10, como forma, ¿verdad? Entonces aquí esto, de hecho, es bien topológico, ¿verdad? Como les decía, lo de hablar de homeomorfismo. Se preserva la forma, pero si no hay isometría, no se preservan las distancias. Cuando hay isometría, si recuerdan la definición, era precisamente eso, ¿verdad? Que se preservaban las distancias. Entonces,
Ya decir que dos espacios son isométricos, sí es decir prácticamente que son la misma cosa, excepto por los nombres, ¿verdad? O sea que este sería el concepto más fuerte que el de homeomorfismo, ¿verdad? Claro, pues tiene más requisitos, ¿verdad? Que se respeten las distancias. Fíjense estos ejemplos más concretos de R. Los intervalos en R que tienen la misma forma, por ejemplo, dos intervalos cerrados, van a ser homeomorfos. Y no es difícil verlos. Se construye una recta que pase por, que evaluada en A me dé C, que evaluada en B me dé D, ¿verdad? Y eso me va a servir para una recta, es una función bien sencilla, ¿verdad? Una función lineal que va a ser continua. Tiene inversa, también va a ser continua, ¿verdad? Entonces no va a haber problema. Claro, hay que hacerla bien de manera que, vamos a ver, bueno, con estos dos intervalos se forma un rectángulo, ¿verdad? Entonces ocupamos que se cubra todo el rectángulo, que así como se lo estoy describiendo acá, vamos de un vértice al otro, ¿verdad? Entonces va a ser sobre la función ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que uno podría ir no a los vértices, ¿verdad? Por ejemplo, a un punto medio de uno de los intervalos y de manera que el dominio sí sea esto, pero el rango ya no sería todo esto, ¿verdad? Y como queremos biyectividad, entonces sí se ocupa que eso pase, ¿verdad? Estoy hablando otra vez al aire, entonces lo que les estoy diciendo es que así como se quiere, como les estoy describiendo ahí, tenemos el intervalo de A a B, ¿verdad? Tenemos el intervalo de C a D. Estamos en R, ¿verdad? Entonces aquí podemos graficar y todo. Con eso se forma un rectángulo y entonces si construimos la recta que va desde este vértice, ¿verdad? A este vértice, pues no hay problema, ¿verdad? Entonces esa me va a funcionar como función continua. Va a cubrir todo el rango, ¿verdad? Y lo que les decía es que yo podría construir de repente una función acá, ¿verdad? Que vaya al punto medio aquí, por ejemplo, algún punto acá, ¿verdad? Intermedio. Esta va a tener dominio siempre AB, pero su rango ya no va a ser, ¿verdad? Entonces, me puede servir para decir que es continua, así, ¿verdad? F va de AB, ¿verdad? En CD. La inversa existe, pero la inversa, el problema es que su dominio ya no va a ser todo CD, ¿verdad? Sino que va a ser un subconjunto A de aquí, ¿verdad? Si es, sería un subintervalo también, ¿verdad? Porque es una función continua. Eh, y entonces iría así, ¿no? Entonces, el problema es que esta ya no me sirve porque yo quiero que la inversa vaya de acá, ¿verdad? De CD a B, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos en los extremos, como les estaba diciendo ahí, no hay problema, ¿verdad? A, C, a B, D, ¿verdad? A, C, a B, D. Entonces, ahí sí, esa me funciona como homeomorfismo, ¿verdad? Estos dos, bueno, si los intervalos son abiertos, pasaría algo similar, ¿verdad? Los dos extremos abiertos. Fíjense, si son semiabiertos, como se les suele llamar a estos, se utiliza también una recta aquí, es bien específico, ¿verdad? Solo para ver qué pasa, uno puede graficar ahí específicamente la recta esta. Y noten que como tienen la misma forma, y ojo, no es requisito que si es semiabierto así, entonces que tenga que ser semiabierto así, ¿verdad? No es necesario porque si es de la otra forma, como estaba en ese ejemplo, lo que se hace es que se asocia este extremo con este extremo, ¿verdad? Y el cerrado se asocia con el cerrado, ¿verdad? Entonces no es requisito que vayan como que en el mismo orden, digamos, ¿verdad? Si el extremo izquierdo es cerrado, no necesariamente el izquierdo tiene que ser el cerrado. Con que uno de los dos sea cerrado es suficiente, ¿no? Y siguen siendo homeomorfos. Los intervalos abiertos son homeomorfos a R, eso es de topología, ¿verdad? Usualmente ahí la función esta tangente inversa, en este caso habría que modificarla un poco, ¿verdad? Porque esta así como está me serviría para ver que R es homeomorfo a menos pi medios a pi medios, ¿verdad? Que es el rango de la tangente inversa. Se modifica un poco ahí para que sea 0,1, ¿verdad? O se dice, ok, esta hace que R sea homeomorfo a menos pi medios a pi medios, y por lo que estábamos diciendo acá, menos pi medios a pi medios es homeomorfo con 0,1.
sí, relación le podríamos llamar de ser homeomorfo, es transitiva. ¿Verdad? De hecho, es una relación de equivalencia. Entonces, si uno es homeomorfo a otro, entonces, y el segundo con un tercero, entonces el primero va a ser homeomorfo con el tercero. Esto se va a comprobar más adelante, pero es bueno tenerlo en mente. R, por ejemplo, no es homeomorfo a R2. 0,1 no es homeomorfo al cuadrado de 0,1, producto cartesiano con 0,1. Y más en general, Rn no es homeomorfo a Rm, ¿verdad? Que son cosas que pues uno quizás como que esperaría, ¿verdad? Que esto por lo menos uno esperaría que funcionase. Entre R y R2, lo que pasa es que hay algunas cuestiones, unas propiedades topológicas, la conexión creo que es la que falla ahí, eh, que no funciona, ¿verdad? Entonces, porque si uno le quita un punto a R, lo desconecta, ¿verdad? Pero si le quita un punto a R2, no lo desconecta. Entonces, no son topológicamente equivalentes, ¿verdad? Que recuerden que homeomorfismo prácticamente hablar de eso mismo, ¿no? La del cuadrado pues ahí se construyen unas funciones y aunque se puede hacer una argumentación similar. Lo parto, ¿verdad? Si le quito un punto y no, ¿verdad? Ok, pues ahí tenemos algunos ejemplos entonces de homeomorfismo, cosas que son homeomorfismos, cosas que no. Recuerden entonces las isometrías vienen siendo los homeomorfismos más fuertes, los que hacen que dos espacios sean prácticamente la misma cosa, ¿verdad? Eh, hablemos del otro tema que estaba planteado, ¿verdad? Era homeomorfismos y CM. CM es el espacio de las funciones valoradas en R que son continuas, ¿verdad? Y con dominio de un espacio métrico arbitrario. Entonces, este espacio, como estuvimos viendo, aunque como que implícitamente aquí, o hablando implícitamente acá, de hecho en este último comentario, eh, describir las funciones continuas, o creo que eso lo hablamos de hecho más bien en la clase anterior, describir las funciones continuas es prácticamente lo mismo que describir los abiertos del espacio métrico, ¿verdad? O prácticamente lo mismo que describir las sucesiones convergentes, ¿verdad? Del espacio métrico. Entonces, eso se puede resumir diciendo que la estructura que tiene SM, el conjunto de las funciones continuas valoradas en R, me da o me trae, digamos, incorporado mucho de lo que traía eh, o de la información que tiene M, ¿verdad? Los abiertos de M y cosas así, ¿verdad? Eh, fíjense qué pasa que en este espacio hereda mucha de la estructura que tiene el, el codominio de las funciones estas, R, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, como es un anillo, pues este se puede transformar en un anillo. Ya vamos a ver cómo pasa eso. Pero bueno, seguramente lo han hecho, en todo caso, para recordar. Se puede definir un orden, ¿verdad? En R, entonces aquí también se puede definir un orden de manera similar. Y pues al final realmente lo que nos interesa es ver si este CM en sí mismo, como un conjunto, lo podemos ver como espacio métrico. ¿Okay? Y más aún como espacio normado, que ya vamos a ver que nos va a interesar más la estructura de espacio normado que la de espacio métrico de CM, ¿no? Hay diferentes razones, poco a poco vamos a ir llegando a ver por qué. Entonces, fíjense, las funciones suma, resta, producto, multiplicar por constantes, se definen de forma natural, como puntualmente, ¿verdad? O sea, la función f más g, ¿verdad? Eh, bueno, voy a escribir mejor así. Eh, f y g, ¿verdad? Son dos funciones que van de m, el espacio métrico, en R, ¿verdad? Y g también, ¿verdad? De m en R. Entonces, la forma natural de definir f más g y que sea una función, ¿verdad? De m en R también, por lo menos que sea función,
Estas, si están en nuestro conjunto, son continuas, ¿verdad? Recuerden que no es por lo menos directo ver que esta también va a ser continua, pero uno lo prueba, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poco de ello también. De hecho, en análisis 1 lo hacen, ¿verdad? Para funciones de R en R, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo vamos a trabajarlo acá. Y pues esto se define de la forma natural, ¿verdad? Como F más G, evaluada en un X, ¿verdad? De M, se define como la imagen de X bajo F más la imagen de X bajo G, ¿verdad? Entonces noten que en ese sentido es que esta suma se está heredando de R, que era lo que estábamos comentando antes, puesto que se define en términos de las imágenes de las funciones que son reales. Yo ya sé que aquí tengo una suma en los reales, ¿verdad? Entonces se la estoy pasando a M, ¿verdad? O a CM más bien, ¿verdad? Al conjunto de funciones continuas, ¿verdad? Claro, lo que interesa comprobar, como se esperaría, ¿verdad? Es que esta también va a ser una función continua, ¿verdad? La cosa es que similarmente se pueden definir la resta, el producto, multiplicar por un escalar, ¿verdad? Que podríamos ver esta multiplicación como la multiplicación por escalares de un espacio vectorial. Y entonces, de hecho, más que la estructura de anillo, también tendríamos una estructura de espacio vectorial. Como hay una multiplicación entre vectores, sería más que eso. Y ya vamos a ver, creo que lo pongo más adelante por acá, que a esa estructura se le llama álgebra, que es espacio vectorial, pero con un producto entre vectores, ¿verdad? Que en un espacio vectorial no se exige eso, ¿verdad? Solo se exige un producto así, ¿verdad? Entre escalares y vectores, ¿verdad? Así que no solo se tiene una estructura de anillo, sino que aquí fíjense que estamos diciéndola como anillo porque en un anillo sí se ocupa multiplicación, ¿verdad? Entre elementos del conjunto. Ok, el orden de R también se puede trasladar de manera similar, ¿verdad? Definiendo como que una función es menor o igual que otra si lo es puntualmente, ¿verdad? Si lo es por cada elemento, el dominio de la función. Y en sus imágenes, ¿verdad? Como yo ya tengo es un orden en reales, recuerden que estos son reales, yo ya sé que significa que esto sea menor o igual que esto. Y entonces utilizamos esto para definir que dos funciones sean una menor o igual que otra, ¿verdad? Una vez que ya uno tiene esto como orden, uno mediante ese orden puede definir las nuevas funciones, valor absoluto, el máximo y el mínimo entre dos funciones, entre otras cosas, ¿verdad? Eh, Todas estas operaciones, que realmente aquí quizás es lo más importante, son cerradas en CM. ¿Qué significa? Que si la suma está en CM, perdón, si F y G están en CM, la suma también, la resta también, el producto también, ¿verdad? No se salen. ¿Qué ocupo para que no se salgan? Bueno, fíjense que por la definición son funciones, ¿verdad? No, en esa parte no hay problema, que sean funciones que vayan de M en R. El chequeo que hay que hacer es que son continuas. Si son continuas, porque si no son continuas, se salen de CM, ¿verdad? Y eso significa que haya cerradura, ¿verdad? Entonces, para ello hay que recordar primero, y esto creo que no lo mencioné en la clase anterior, pero es el lema 5.7, digámoslo, que lo que dice es prácticamente que 5.7, creo que está entonces ya por aquí, que la composición de funciones continuas es otra función continua. 5.7, sí, es que está aquí, fíjense, solo es como un pedacito. Recuerden que este libro no tiene como, por lo menos no enumera las secciones, ¿verdad? Y en parte tiene sentido porque entonces, imagínense una sección que solo tiene esto. Tendría mucho chiste, ¿verdad? Por cómo funcionan usualmente eso de la división de los capítulos en secciones, ¿verdad? Entonces, pasa, y fíjense que no es nada difícil de chequear, que si yo tengo dos funciones para las cuales tiene sentido, ¿verdad?, hacer la composición. Entonces, si ambas son continuas, la composición de las dos también va a ser una función continua, ¿verdad? Y eso se utiliza entonces acá para comprobar varias de las cerraduras, o sea, varias de las pruebas que implicaría hacer para ver que se da la cerradura, ¿verdad? Ahora, fíjense, nosotros ya conocemos
todas las cosas que ustedes ya conocen de R, pues hay que utilizarlas, ¿verdad? Entonces, nosotros ya sabemos en R, ustedes probaron que por ejemplo, los polinomios, en particular las lineales, las cuadráticas, son funciones continuas, los senos son funciones continuas, el valor absoluto es una función continua. Eso pues ya lo conocemos de R, ¿verdad? Entonces, tenemos una función conocida, por ejemplo, x al cuadrado, ¿verdad? La cuadrática, la más básica, la f de x igual a x al cuadrado. Esta función, ¿verdad? Va de R en R, y entonces sí puedo hacer la composición, por ejemplo, con la función g de m en R, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo la podría hacer? Podría hacer la composición G compuesta con F, ¿verdad? Acuérdense que hay un drama ahí con cómo se nombra la composición, porque como es una operación que se hace de derecha a izquierda, entonces se evalúa primero F, ¿verdad? Después G. Entonces hay matemáticos que están, yo no digo que yo no, sino que no le veo chiste meterse a esos detalles de decir, esto hay que leerlo como la F compuesta con G, ¿verdad? Porque se evalúa de acá para acá. Y bueno, como uno en nuestros lenguajes, español, inglés, uno lee de izquierda a derecha, pues no habría ningún problema, ¿verdad? Con decir G compuesta con F, ¿verdad? Yo, pues muchas veces para evitar ese drama, digo, esta es la composición de las funciones F y G. No, no importa el orden, ¿verdad? Pero bueno, eso soy yo, ¿verdad? Puede ser que un profesor tenga otro punto de vista y entonces les diga, esto se lee así, y si no lo lee así está malo. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero en mi caso no me meto a ese lío. No sé si pues alguien me podría regañar, ¿verdad? Pero bueno, ya no soy estudiante, ¿verdad? Puedo tomar mi propia filosofía, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Esta función está bien definida, ¿verdad? Porque evalúo primero f, ¿verdad? Que toma un real y me regresa un real. No, tiene que ser al revés, ¿verdad? Para que esté bien definida, fíjense, porque esto toma un real. G lo que agarra es un valor de aquí, ¿verdad? Entonces tiene que ser al revés, ya que esta no estaría bien definida. Sería f compuesta con G, ¿verdad? O la composición de f y G. Ojo. Entonces esta se evalúa así, ¿verdad? Y entonces G lo que hace es que toma un elemento del espacio métrico, me regresa un real, y F toma ese real y me regresa otro real, ¿verdad? Entonces, esta composición, la composición de F y G en este sentido, sería una función que va de M, ¿verdad? En R. De M. Esta otra no está definida, ¿verdad? Porque no tiene sentido. Aquí F agarra un real, me regresa un real, y G no puede agarrar un real, ¿verdad? Porque M en general es cualquier espacio métrico, ¿verdad? Así que en este caso esta composición sería la que está bien definida. Entonces, si yo ya sé que f es una función continua si yo ya sé que g es una función continua y f es alguna de esas funciones conocidas, ¿verdad? Como esta, entonces esta composición va a ser continua, por ese lema que mencionábamos ahorita. Entonces, lo mismo pasa para cualquier otra función, por ejemplo, seno, ¿verdad? Valor absoluto, cuadráticas, lineales, ¿verdad? De esta forma, un número sería la función cx en este caso, ¿verdad? La composición que se está haciendo aquí. Y entonces, como esas funciones son continuas, si yo ya sé que f es continua, entonces estas composiciones van a ser continuas. ¿Okay? Entonces tengo un montón de formas de definir nuevas funciones continuas a partir de otras funciones continuas, ¿no? Para estas otras funciones, fíjense que lo que hace el autor no es la típica prueba que se hace, que es que perdón, se utiliza la definición epsilon delta, ¿verdad? Para probar la suma, que la suma es continua, ¿verdad? O para que el producto es continuo, ¿verdad? Para el máximo y mínimo, normalmente no se trabajan en análisis 1, entonces creo yo que quizás sea la razón para la que el autor tome este camino para estas 4 o 5 serían, si tomamos la resta como parte, para ver que estas son continuas. Entonces, fíjense, lo que hace es que decir que estas, como son como funciones también en sí mismas, ¿verdad? Definidas o evaluadas en dos argumentos, ¿verdad? F y G, ¿verdad?
se puede entonces redefinir como la composición de la función de m en R2, que lo que hace es que, evaluada en un X, me regresa a la pareja de R2, f de X, g de X, ¿verdad? Recuerden que f y g son funciones de m en R, ¿verdad? Son elementos de CM. Y entonces se hace la composición luego de esto, por ejemplo, con la suma. La suma la podemos ver como la función de R2 en R, que me toma dos reales y me regresa 1, que es la suma de los dos, ¿verdad? Entonces, tiene sentido hacer esta composición, ¿verdad? Y esta composición lo que me da precisamente es la definición de la suma, ¿verdad? Porque si ya hago la composición de esta con esta, entonces lo que me va a regresar aquí al final va a ser f de x más g de x, ¿verdad? Ok. Entonces lo que dice el autor es, ok, si nosotros comprobamos que h es continua, si utilizamos en el lema, entonces restaría ver que esta otra función es continua. Entonces, fíjense, la continuidad de la primera es bien fácil porque es prácticamente un argumento de, si recuerdan, lo discutimos en algún momento, que la continuidad en Rn, por lo menos de coordenadas, implica la continuidad en el espacio, ¿verdad? No, la convergencia, perdón. La convergencia por coordenadas implica la convergencia en el espacio, ¿verdad? Entonces aquí, si nosotros sabemos que f y g son continuas y tenemos una sucesión convergente, entonces por la continuidad las sucesiones de imágenes convergen a la imagen de límite, ¿verdad? Y entonces, como esas son las coordenadas del vector, digamos, entonces la convergencia de estas, que son las coordenadas, implica la convergencia del vector, la sucesión de vectores. Entonces, esta función no es fácil ver que es continua. Entonces, si yo quiero comprobar que la suma es continua, como ya tengo que esta es continua, pruebo entonces que esta otra función, la función suma, ¿verdad? Que a una pareja de R2 le regresa la suma, le asigna la suma, entonces pruebo que ahora que esta es continua, ¿verdad? Y como les digo, esto se mira como, bueno, ¿y cuál es la necesidad? Si de todas maneras, para probar que la suma es continua, lo que hace uno es esto, precisamente. Yo creo que, como les digo, analizando, más que todo es otro camino que en este caso me sirve para probar que estas dos funciones nuevas, máximo y mínimo, también son continuas, ¿verdad? Fíjense, ¿qué pasa? Yo quiero comprobar que este es continuo, entonces quiero ver que si se hace aquí, se utiliza el criterio por sucesiones también. Si xn converge a x, significa que esto converge a 0, ¿verdad? Si yn converge a y, entonces significa que esto converge a 0. Entonces yo quiero ver que si esto converge a 0 también, ¿verdad? O, más bien sería si esto converge a xy, ¿verdad? Entonces aquí lo que se utiliza es el típico argumento de hecho aquí me faltó, fíjense. Sí, aquí me faltó, déjenme anotarlo para modificarlo después. Que sería x más n más yn menos, ¿verdad? X más y converge a 0, ¿verdad? Y eso implicaría que x más n más yn converge a x más y cuando xn converge a x y yn converge a y, ¿verdad? Ese sería el argumento. Aquí me faltó menos x más y, ¿no? Esto se separa con la desigualdad triangular para utilizar el hecho de que xn converge a x, entonces esto converge a 0, y que yn converge a y, ¿verdad? Entonces esto converge a 0. Por tanto, entonces, esto menos x más y converge a 0, ¿verdad? Lo que estoy, otra vez se lo estoy hablando ahí, lo que debería haber escrito ahí es xn, ¿verdad? Más yn menos x más y, ¿verdad? Y si yo pruebo que esto converge a 0, entonces estaría comprobando que el límite de esta sucesión es esto, ¿verdad? Pues se separa, ¿verdad? xn menos x, yn menos y, se utiliza la desigualdad triangular para utilizar las hipótesis individualmente, ¿verdad? Entonces, fíjense, una vez que se tiene esto, no tienen que repetirlo con la resta, sería exactamente igual, ¿verdad? Y utilizando estas, entonces, se puede comprobar rápidamente que las otras, el producto, el máximo y el mínimo, también son continuas, porque fíjense, XY se puede reescribir, esto viene siendo como la desigualdad del paralelogramo, ¿verdad? Algo así, la igualdad del paralelogramo.
como un cuarto de x más y al cuadrado menos y menos x menos y al cuadrado. Si uno desarrolla los cuadrados, aquí me queda 2x, aquí me queda menos 2x, ¿verdad? Entonces queda 4x, 2xy, perdón, ¿verdad? No 2x, sino 2xy, menos 2xy, menos menos sería más, entonces sería 4xy, y con el un cuarto me queda xy. O sea que xy lo puedo reescribir como una combinación, composición sería de sumas, restas, cuadráticas y resta otra vez, ¿verdad? Multiplicar por constante. Entonces, como todas estas son este tipo de funciones, que ya sé que son continuas, ¿verdad? En R, entonces combinación de funciones continuas es otra función continua. O sea que XY, la función que producto, es otra función continua. Entonces, otra vez por el argumento de la composición, entonces tendríamos que la función producto, ¿verdad? Producto de funciones también es continua. Y estas igualdades quizás no son tan familiares. Creo que esta sí, ¿verdad? Porque en álgebra lineal casi siempre se la dan a uno, ¿verdad? La igualdad del paralelogramo. Pero estas, sí, no, yo no recuerdo lo que pasa, pero fíjense cómo es el argumento. Aquí estamos diciendo que, déjenme escribir, máximo de xy igual a un medio, x más y menos o más x menos y. Eh, máximo de XY. Entonces, como queriendo justificar que es cierto. Entonces, este máximo de XY es X o Y. Supongamos sin pérdida de generalidad que este es X, ¿verdad? Entonces, si este es X, si el máximo es X, significa que el valor absoluto de X menos Y va a ser positivo, ¿verdad? Porque si el máximo entre X y Y es X, la resta va a ser mayor o igual que cero. Podrían ser el mismo, ¿verdad? Mayor o igual que cero, entonces este valor absoluto va a ser X menos Y. Entonces, esto me va a quedar un medio x más y más x menos y. ¿Verdad? Elimina la y, entonces me queda 2x por un medio, entonces me queda x. Entonces es cierto que esto es igual al máximo, ¿verdad? Que es x. Y similarmente, se argumenta que el mínimo es esto de aquí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estamos escribiendo ese máximo como una combinación de suma, resta, valor absoluto, multiplicar por una constante. Todas son funciones continuas, ¿verdad? Y entonces esta es una composición de funciones continuas, ¿verdad? Por tanto, también es una función continua. Y luego se hace la composición de esta función con esta h, ¿verdad? Y es otra composición de funciones continuas, entonces también es una función continua. Bueno, entonces fíjense qué interesante la forma de probar continuidad que toma el autor. Y como les digo, para la suma, resta, multiplicación, quizás no es necesario, ¿verdad? El mismo argumento que hicieron en análisis 1, solo que reescrito en términos de espacios métricos, seguramente funcione aquí, ¿verdad? Solo teniendo cuidado con este, ¿qué sería? Déjeme pensar. La verdad no habría problema, porque es que lo que pasa es que acá, por ejemplo, así como está escrito esto, X y Y pareciera que podrían ser elementos de M, ¿verdad? Pero realmente los estamos tomando, eh, estos vendrían a ser ya, si uno quiere imitar la prueba de análisis 1, vendrían a ser f de xn, f de yn, f de x, f de y, que son reales, ¿verdad? Y por eso estos valores absolutos aquí tienen sentido también, ¿verdad? Igual acá, esto sería f de x, f de y, f de x, f de y, f de x, f de y, este valor absoluto tiene sentido, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? O sea, se está traspasando también a lo que se está inicialmente tomando en M, elementos del conjunto M, perdón, el espacio métrico M, y se pasa a trabajar con reales, pues la función al final, ¿verdad? Que interesa es suma de f más c, ¿verdad? Y f y g son funciones que van de m a r, ¿no? Entonces ya cuando se evalúan, se está trabajando con reales, ¿verdad? Y esa es la ventaja de este tipo de funciones. Noten que si yo tuviera dos funciones f, ¿verdad? Y g,
que van de un espacio métrico, M, ¿verdad? M, que eso no parece M. M a N, ahí quizás no tenga sentido si este N no tiene una estructura de suma. Quizás ahí no tenga sentido definir F más E, ¿verdad? Vamos a pensar. ¿Por qué? Porque M y N solo son espacios métricos. Entonces, la única estructura que le estamos dando como para llamarle espacio es la métrica, ¿verdad? Y la métrica no me permite sumar elementos de M, por ejemplo, ¿verdad? O elementos de N tampoco necesariamente, ¿verdad? Entonces, quizás digamos que sí podríamos emular esto, ¿verdad? Siempre y cuando N sea, ¿qué es lo mínimo que ocuparíamos? Anillo o espacio vectorial, ¿verdad? Porque tiene que haber productos por escalares. Entonces, ocuparíamos que esto sea espacio vectorial o álgebra, como les había dicho antes, para que el producto también tenga sentido, ¿verdad? Así que, ojo con esos detalles siempre. Hay veces que uno escribe este tipo de cosas como automáticamente, pero si estos X y Y, o XN y X, son elementos de un espacio métrico M, quizás esto no tenga sentido, ¿verdad? Ahí solo tendría sentido si ya se definieron en todo caso de alguna manera, o si M es R, por ejemplo, ¿verdad? Para que esto tenga sentido, ¿no? Entonces, ojo con eso ahí, ¿no? Entonces, fíjense, en general lo que estamos diciendo es que a CM le estamos dando la siguiente estructura: de espacio vectorial, de álgebra. Álgebra, si buscan la definición, lo que tiene es que es un espacio vectorial, como les decía, que además permite un producto entre vectores. Y ese producto tiene que ser distributivo con la suma y compatible con escalares. Se le dice que es que se pueden, los escalares como que conmutan, ¿verdad? Con el producto entre vectores, ¿verdad? Y a eso entonces es lo que se le llama álgebra. Viene siendo como la definición de grupo, de anillo. En este caso es espacio vectorial más esto, ¿verdad? Noten que también podríamos poner aquí es un anillo, ¿verdad? CM es un anillo con esta operación de multiplicación. También se dice que es un látiz, que es la estructura de orden, ¿verdad? Aquí dijimos que podemos definir que F es menor o igual que G si se satisface esto. Entonces ya, más adelante vamos a hablar con más detalle de estas estructuras. En español usualmente se le dice retículo a látiz. Fíjense que yo prefiero utilizar el inglés, ahí me disculpan por el Spanglish. No sé, de cierta forma hay palabras que traducirlas al español a veces causa problema porque después viene uno y traduce esto de vuelta a inglés y como quizás esto tenga otro contexto en español, hay veces que se causa un problema de lenguaje, ¿verdad? De hecho, algo así pasó históricamente con el concepto de cuerpo y campo, ¿verdad? Que hay dos nombres y eso viene de las traducciones que se hicieron en su momento. Entonces, en ese sentido, a veces, si se puede evitar, yo lo hago realmente, especialmente cuando no me gusta mucho la palabra, la traducción, pero ni modo, ¿verdad? Es como lo de en sistemas dinámicos, lo de sink y source, que uno los traduce como sumidero y fuente. Pero quizás el mejor nombre o la mejor traducción, que no es nada textual de los nombres esos, es atractor y retractor, ¿verdad? Y en inglés no dicen attractor. Entonces hay un problema ahí. Es cuestión de lenguaje, ¿verdad? Así que a látiz le vamos a decir látiz, ¿verdad? No se escucha mal, ¿verdad? Ok, pero fíjense que esto es como, ya vamos a ver cuál es la utilidad que tiene, ¿verdad? Realmente más adelante. Nos va a servir para probar el famoso teorema de Stone-Weierstrass en general. Y Y pues, pero realmente les decía al inicio que nos interesaba ver CM como espacio métrico y normado. Y vamos a ver que nos va a interesar, especialmente para ese teorema, verlo como espacio normado. Entonces, fíjense, en casos particulares hay veces que no hay problema, hay veces que sí. Por ejemplo, si M fuera el espacio métrico AB,
visto como subespacio de R, no habría problema con volverlo espacio normado utilizando como norma esta definición. El máximo de la función en el intervalo. Por lo que ustedes saben de R, de análisis 1, cualquier función continua en un intervalo cerrado alcanza su máximo, o sea que esto siempre va a existir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si M fuera todo R, incluso si quitáramos máximo y le pusiéramos supremo, esto puede fallar. Recuerden que las normas tienen que ser finitas, ¿verdad? Entonces, si la función esta no es acotada, porque la estamos definiendo en todo R, aunque sea continua, puede ser no acotada, entonces este supremo puede no existir, ¿verdad? Puede ser infinito, ¿no? Por tanto, entonces, esto no necesariamente va a ser una norma, ¿verdad? Bueno, no va a ser una norma. Veremos entonces ahí más adelante, eso va a ser parte de a lo que queremos llegar, que cuáles son las condiciones que le debemos poner a M para que esto sí me sirva como norma, ¿verdad? Porque fíjense que tiene un nombre y todo, o sea que realmente al final esto nos va a servir como norma, pero no en espacios como R, que no cumplen con algunas cosas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la diferencia principal entre AB, ¿verdad? Intervalo cerrado, y R, es eso, ¿verdad? De que aquí, aunque pusiéramos supremo en vez de máximo, funcionaría, ¿verdad? Porque pues, incluso conseguiría, ¿verdad? El supremo con el máximo, por el hecho de que AB es acotado, ¿verdad? Y cerrado y acotado, ¿verdad? O sea, compacto en R, por lo menos. Y eso, pues, es la diferencia clave para que esto tenga sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que al final, si hacemos que M sea compacto, esto me va a servir para definir una norma, ¿verdad? Pero bueno, para eso vamos a ir viendo varias cosas, ¿no? En el ejercicio 64, bueno, justo se está ejecutando el antivirus ahí, disculpen que no es un anuncio ahí para Avast. En el ejercicio 64 se da una forma de definir una métrica en CR, como diciendo, ok, esto por lo menos no nos da una norma. Recuerden que eso no significa que no se pueda, ¿verdad? Quizás haya alguna forma, otra forma de definir una norma. De alguna manera, y ahí vamos a ir viendo por cómo se va a ir dando el curso, por qué querer utilizar esta, ¿verdad? Pero en el ejercicio 64, que si no me equivoco de los que, 63, escogí, déjenme ver si fue que me equivoqué, porque entonces también tengo que cambiarlo. No, si quiero, sí me interesa más este 63. Entonces, bueno, en todo caso ahí les queda como opcional, ¿verdad? Pero este 64, fíjense que me da una forma de definir en CR una métrica, y de manera que se transforma entonces este en un espacio métrico, ¿verdad? Pero como les digo, no es tanto ese el interés, nos interesa más tener una norma, ¿verdad? Y eso va a ser después para hablar de nociones como de compactos, ¿verdad? En CM, ¿verdad? Así que digamos que no es tanto el interés hacer que sea este espacio métrico y lo que sí es que es bueno tener un ejemplo y decir, ok, este R no es muy bonito en el sentido que no es compacto, ¿verdad? No es cerrado, no es acotado, pero aún así se puede transformar en espacio métrico. Más, por lo menos con esta norma, no como normado, ¿verdad? Habría que ver, ¿verdad? De hecho, sería bueno como investigar si en CR eh, hay otra manera de que sí se vuelva espacio normado, ¿verdad? Así como está desarrollado todo, pues la verdad no me extrañaría si sí ni si no, ¿verdad? Si no se puede. Eh, así que bueno, en lo que viene para ir pensando, para que vayan como que viendo el camino, pues lo que queremos es ver que cuando M es compacto, esto sí me va a funcionar como métrica para cualquier espacio métrico M, pero compacto. O sea, no cualquiera, pero
en el sentido de que es arbitrario, ¿verdad? No tiene que ser un subconjunto de R, ¿verdad? Eh, y entonces vamos a comprobar teorías más importantes de análisis en el ambiente abstracto de espacios métricos, pero compacto, ¿verdad? Así que bueno, les quedan estos ejercicios de tarea, ¿verdad? Recuerden que con esto terminamos este capítulo 5 y por tanto estamos listos, creo yo, para hacer otra prueba sobre este capítulo 5. Recuerden que el capítulo 4 se los dejé como lectura, no les voy a preguntar cosas de ahí, aunque continuidad tiene que ver con abierto, cerrado, entonces de alguna manera ahí está, ¿verdad? Eh, pero no, o sea, a lo que voy es que por ejemplo, no le voy a decir, haga el ejercicio, no sé, qué sé yo, 59 del capítulo 4, por decir algo, ¿no? Esas cosas son más de topología, ¿no? Que no es que no nos interesan, sino que si tenemos límite de tiempo, ¿verdad? Entonces no nos podemos meter a todos los detalles, ¿verdad? Así que bueno, nos quedamos entonces aquí por hoy. Como les digo, les quedan estos problemas de tarea. Con esto se completaría los ejercicios para la tarea 2, ¿verdad? Que son los que les he dejado sobre este capítulo 5. Y entonces sobre este capítulo 5 también vamos a hacer la siguiente prueba, ¿no? Bueno, nos quedamos entonces por aquí. Saludos a todos.